porque me quedé pendiente de contarles cómo era que vivía con las 3 familias, las situaciones que pasaban, o sea, como a más grandes rasgos para que conozcan un poco más del chisme de cómo era con cada familia y qué fue lo que pasó en particular. Comenzamos con la familia número 1, que fue, creo que me quedé con ustedes con que ella me había recogido, llegó muy tarde, entonces desde ahí como que fue el primer botón de alarma que sonó, porque dije pues algo no está bien, no es normal, y fue porque la miraba como un poquito sangrona, como que no le interesaba mucho quedar bien conmigo tampoco. Cuando nos fuimos de ahí, ese primer día, pues llegamos y pasamos por los niños, y porque ella no fue a recogerme con los niños, entonces pasamos por la niña a la guardería. Creo que los niños no estaban, creo que nada más iban los 2 pequeños con ella, y pasamos por la niña a la primaria, que era la de 5 años. Esa familia era una familia de cultura hindú, era un poco diferente. Yo creo que también por eso se miraba a lo mejor un poquito de diferencia en la forma de llevarlos. No estoy muy segura porque los abuelitos no era tan sangrona, más bien era como que la mamá como que nada le parecía o todo le molestaba. Ese primer día pues llegamos y me enseñaron mi habitación. Me dijeron, esta no va a ser tu habitación por todo el año. De hecho llegué a una habitación muy bonita, era la habitación de huéspedes en la parte de abajo, a un lado de la sala, y tenía su baño propio y todo súper bien, estaba muy bonita, pero me dijeron que no era mi habitación. Ya como en las 2 semanas me mudaron a mi habitación y pues nada que ver, era nada más una cama, pero creo que dije, bueno, pues si en el intento, como que la recámara era nueva, nada más era la pura cama. Había como una mesa y una silla mecedora, pero estaba así súper cochina y llena de cosas que no eran mías, obviamente. La otra cuestión, ahí mi rutina pues variaba. Ahí sí, ella me puso a trabajar las 45 horas, aunque yo he sabido de personas que no trabajan todas las horas, ella siempre me utilizaba las 45 horas, que realmente no es que tenga algo de malo, pues porque sabemos que ese es el número de horas que podríamos trabajar, pero yo miraba que aunque no me ocupara, quería utilizarlas. Hoy está ladrando mi perrita. Esas 45 horas normalmente trabajaba de lunes a viernes, que era una ventaja. Ahí está, juega con él. Que era una gran ventaja porque entonces tenía todo el fin de semana. La mayoría de las veces me iba desde los viernes con mi amiga. Yo vivía, el pueblo se llamaba Chatham, y en New Jersey les he dicho que son como 40, 50 minutos antes para llegar a Nueva York, y exactamente a Manhattan, pero estaba muy bonito el pueblo, estaba muy bonita la casa, no la tenía nada todavía, como que yo pensaba que se acaban de mudar, pero no, realmente era porque ya como que no había tenido tiempo con la bebé y todo eso, de ponerse a hacer las cosas, por eso ocupaba una au pair. El tiempo que yo estuve ahí, ella estuvo como quien dice haciendo cosas de la casa. Yo me iba como que desde las 8 hasta las 11 y les preparaba lunch, me llevaba a los niños en la camioneta. Desde el día 1 tuve que manejar con ellos, algo que me agradó porque de hecho a mí me gusta mucho manejar, nada más que batallaba un poquito porque el carro estaba, o sea, la cochera de la casa estaba al fondo y la casa es como que la cochera iba hacia abajo y el carro estaba hasta el fondo, entonces al momento de quererlo sacar, todo el hielo que se hacía aquí en esta parte para sacar el carro, pues batallaba mucho, más porque yo no sabía manejar como en nieve, pero pues fue una gran experiencia y aprendí bastante. Mi día no había problema, el detalle es que yo salía a las 11 como que me ponían off y nada más tenía que dejar a los niños como servido y todo, y yo ya irme a comer aparte. Entonces era como extraño porque normalmente yo sabía que las que trabajaban todo el día era como que comían con sus niños y era parte de su horario, pero ahí yo no, yo tenía que comer aparte y ella se quedaba comiendo con los niños y ya volví a entrar yo como por la tarde hasta las 7. Yo todos los días hacía 9 horas diarias, a menos que me ocupara un poquito el sábado, pero era muy raro. Estuve 2 meses y medio ahí con ella. Había varias como fricciones. Por ejemplo, una vez fui a llevar a los niños como a unas actividades a las que se iban a apuntar, que para mí eso era maravilloso porque iba a tener yo, pues no iba a tener que tener tanto tiempo con ellos, ellos iban a entretener otras cosas.
iban a hacer más actividades, porque ustedes, pues las que ya fueron au pair, saben que llevar las actividades es mucho más fácil que yo ponerles actividades. Sí lo puedes hacer, pero hacerlo todo el día es muy cansado. Me acuerdo que esa vez los llevaba y pues son 3 niños, y llevarlos de la mano, una en el brazo, a la niña de 1 año y medio en el brazo, el niño de 3 en la mano y la otra niña de 5 me tiene que agarrar de la bolsa. Entonces creo que el niño de 13 años y medio como que se resbaló en el hielo, pero yo lo traía de la mano, no cayó. Nada más como que rozó la rodilla o sea, casi se cae pues. Pero nada, no le pasó nada, nada más como que se vea como cuando te haces así en la piel y te queda como la rayita blanco, ni siquiera es como que pielecita se le quitó ni nada. Como que yo de tonta fui y le dije, ay, como que se tropezó y así, porque pues no le vi la gravedad tampoco, y yo soy una persona que pues trata de contarles todos para que sientan confianza. Pero fue peor, o sea, se súper enojó, y yo de ahí me di cuenta como que tenía que tratar a los niños así con pincitas, y que era bastante difícil. Como les había dicho, la LCC es la encargada, la coordinadora del programa en mi zona. Entonces ella pues coordina lo que es a las familias y a las au pairs para que pues tengan una buena relación. Si hay algún problema, pues ella se encarga de ir a ver qué pasa. De hecho, te tiene que estar preguntando como au pair cómo vas y si tienes alguna necesidad o algún problema. Como 2 meses yo le hice saber a la LCC, cuando me preguntó en alguna junta, que no me llevaba muy bien con la mamá, como que era algo serio y así, y ella me dijo que iba a platicarlo para que yo me sintiera más a gusto. Yo al principio le pedí que no, y ella me dijo que era mejor, que muchas veces ayudaba la relación con las personas, y como iba empezando se podía solucionar. Entonces eso hicimos, platicamos, pero la familia se lo tomó muy mal. La idea no era pedir rematch en ese momento, era como nada más platicar para ver si podíamos como compaginar más, pero se lo tomaron muy a mal, se lo tomaron muy personal, y pues terminamos discutiendo, bueno, ellos conmigo muy enojados, y la LCC me aconsejó mejor que si yo lo deseaba pidiera rematch. Entonces ella me platicó un poquito, me dijo que podía encontrar igual otra familia. Fui a rematch porque de hecho cuando recién platicamos ella me pidió que me fuera, o me pidió que lo pensara, porque en una de esas ocasiones yo le comenté también que ellos me habían dicho que me iban a prestar el carro. Esa fue una de las cosas que platicamos antes de que yo llegara, pero cuando estaba ahí no me lo prestaban, solamente para las vueltas de los niños. Un día, para ir a la junta, la LCC fue por mí. No, ellos me llevaron, pero ella fue a dejarme a la casa. Y como ya estaban molestos conmigo por la plática que habíamos tenido con la LCC, me dejaron afuera de la casa, y la LCC se dio cuenta. No me abrían y les llamábamos y no contestaban. Entonces duré buen rato fuera, y sabían perfectamente que yo iba a llegar, pero no estaban como atentos, no me habían dado las llaves. Eran varias cositas. Y ahí fue cuando el LCC me dijo, bueno, piénsalo muy bien, porque al parecer no te van a hacer sentir bienvenida en ningún momento. Creo que ellos lo sacaron del programa, ya se los había comentado en el otro. Ese fue el chisme, porque me quedé con varias amigas en ese mismo pueblo, pero no estoy completamente segura porque tampoco me puse a investigar. Que cuando hice rematch, pues ya le dieron a ella 2 semanas, nos dieron 2 semanas. Yo no sabía si ella por su lado estaba buscando au pair, como les había dicho. No me pidió ayuda a mí, ni yo a ella. No hablamos de ese tema. Con trabajos platicamos en esas 2 semanas. Encontré la familia, la segunda familia, que es lo que les comentaba. Otro detalle antes de que se me olvide. Mis días normalmente eran llevarla a la niña a la escuela, me quedaba con los otros 2. En ese tiempo que esperaba a la niña que saliera, yo me iba a la biblioteca, o me iba a algún lugar cerrado, al YMCA, que es como un centro deportivo. Hay varias actividades, hay para que meta yo a los niños a jugar. Entonces me los llevaba para allá un rato para entretenerlos, porque como estaba nevando mucho no podíamos ir a parques. Que era cansado, como les decía, yo salía a las 11 y tenía que regresar como a la 1, y de 1 a las horas que quedaban siempre eran 9 horas. Fue muy raro. Yo creo que nunca trabajé los sábados, porque los sábados ellos, como el señor descansaba, se iban de hecho a la ciudad, a Manhattan, con sus papás, porque ellos eran de ella. Entonces siempre se iban los fines de semana,
y yo también me iba a los fines. Pero fue eso, no me sentía bien residida en esa casa, como que no nos compaginamos, no sé. Y siempre te encariñas con los niños, y la verdad la niña de 5 años era muy curiosita, era muy linda, los 3 niños eran muy tiernos. El niño de 3 años como que sí estaba muy apegado a su mamá, sí lloraba mucho. Y la niña de 1 año y medio, pues normal, o sea, no hablaba, muy seria, casi no jugaba, se me hacía raro. Pues nada más, como que todo muy normal dentro de lo que cabe. Cuando hice el rematch, mi primer rematch, y me fui con la segunda familia, que era Lena y su hijo Alec, estaba fascinada porque trabajaba primero pocas horas, porque era un solo niño, y porque la host mom para mí en ese momento era espectacular, era súper buena onda, y yo pensé que no iba a tener ningún problema con ella. Conforme pasaron las semanas, les conté lo que me contaron las chicas, que ellos ya habían tenido un problema con la au pair pasada, y de hecho hasta la corrieron. Entonces ahí me quedó eso, pero yo pensaba que era como que por la au pair, no pensé que era por Lina, porque realmente la cara que me mostraba Lena, era como muy, pues muy buena, no pensaba nada malo de ella. Pues muy padre. Normalmente yo ahí mi rutina era levantarme a las 8 o poquito antes, creo, porque yo tenía que llevar al niño a tomar el autobús, le hacía su lonche, él desayunaba y su mamá lo cambiaba en las mañanas. De hecho, una cosa que sí tenía es que era muy buena mamá, era pues hijo único, y la mamá estaba súper entregada. La mamá trabajaba a tiempo parcial, pero dentro de su casa, era diseñadora de modas, y entonces tenía una oficina donde se metía y trabajaba todo el día. Desde que le daba desayunaba con él y lo cambiaba, yo me disponía a hacerle lonche y lo llevaba nada más a tomar el autobús. Ahí era como 1 hora más o menos, y volvía con él hasta las 3 de la tarde. Yo en ese momento, cuando regresaba de dejarlo en el autobús, pues yo desayunaba. De hecho, me acuerdo que había una terraza tan bonita, les voy a poner una foto por ahí, y siempre salía a desayunar ahí. Se me hacía que tenía muy bonita vista y podía estar de forma muy relajada ahí. Desayunaba y rapidito me cambiaba para irme al gimnasio. Me metí a un YMCA, pero que estaba lejos. De hecho, la diferencia de los dos pueblos, del primero y del segundo, eran como 15 minutos, 20 minutos en carro. Estábamos muy cerquita. Segunda familia con Lina vivíamos en un pueblo que se llamaba Morristown, y Morristown se puede decir, un pueblo grande. No era una ciudad así como Manhattan, ¿no? Como Jersey City, tenía de todo, tenía cine, tenía de todo. Entonces, muchas veces cuando vivía en la primera casa, los 2 primeros meses y medio, yo siempre me iba a Morristown porque ahí miraba a mi amiga. Íbamos cerquita de ahí íbamos como a una plaza, íbamos a comer cuando podíamos. Entonces, yo ya conocí el pueblo y me fascinaba, y me agradaba mucho la idea de irme a vivir para allá. De hecho, ahí pasé muchísimas experiencias dentro de ese año. Me gustó mucho, ahí conocí muchas amigas, ahí íbamos a los bares, a los antros, entonces nos divertíamos mucho. Yo de hecho ahí tenía mi propio carro, pero obviamente que si iba a salir a un bar o un antro, pues no manejaba. Me iba siempre en el tren, que era como 2 minutos para llegar al centro, porque yo vivía ahí, pero pues en las orillitas. Otra de las cosas fue que, como les comentaba, yo entraba de nuevo a las 3. Entonces yo me iba al gimnasio, que estaba como a 20 minutos. Ahí sí tenía que agarrar highway. Yo, como les repito, a mí me encanta manejar, me desestresa mucho, me gustaba mucho irme, y me iba escuchando música, hacía pues ejercicio y me regresaba con el tiempo suficiente para comer y preparar la cena, porque una de mis actividades era preparar la cena para todos. Que no me molestaba porque no era algo que me correspondía como au pair, pero pues si trabajaba menos horas, entonces no había ningún problema. Me iba a las 3 a la escuela, regresaba a la casa y comíamos algo, le daba como una botana, lo alistaba para irnos a sus actividades, ya sea fútbol o natación, y regresábamos a la casa pues a cenar y a hacer la tarea también. Antes nada más o más bien después de hacer la tarea, ya lo acostaba. A veces comíamos con su mamá, a veces comíamos solos, dependiendo del trabajo de la señora. Y pues se me hacía muy light el tiempo que pasábamos ahí. Cuando él iba a natación o iba a fútbol, pues él entraba con sus maestros, que eran varios. Por ejemplo, iba también a clases de karate.
tenía muchísimas actividades el niño. Y la verdad es que uno se relaja cuando ellos están en las actividades porque nada más estás como checándolo de que todo esté bien. Muchas veces los esperas afuera de la actividad porque ahí es donde te permiten estar. En karate sí era, pero si el niño me miraba ahí adentro, quería que estuviera así, pues estar viéndolo todo el rato. Si no, me acusaba con su mamá y me decía que sacaba el celular, que no tenía nada de malo en mi punto de vista, porque yo no estaba con él en ese momento. Es decir, sus maestras que manejaban la actividad en ese momento estaban con él, no yo. Pero pues quería completa atención. Y lo entendía porque era un niño, pues era hijo único. Lo que no entendía es que la mamá se pusiera tan rica con ese punto. Traté de mejorar en ese sentido. Una de las cosas que también pasaban, que en su momento yo no le tomé importancia, fue que cuando me dieron el carro, era un carro sencillo, viejito, pero para mí era perfecto porque pues en mi ciudad yo tenía carro y no tenerlo pues allá era como un poquito difícil para mí. Más que a todos lados de donde quieres ir, si a una farmacia, a una tienda, pues ocupas el auto para poderte mover. Cuando ellos me dijeron, tú vas a tener auto aquí, lo único que vamos a necesitar es de que tú lo mandes a lavar cada 15 días. Ellos me dijeron que yo lo tenía que pagar, a pesar de que el auto yo lo ocupaba para Alec, para todas las vueltas de Alec, pero también lo ocupaba para mí. Obviamente cuando te vas a Nueva York no te llevas el carro, porque es más fácil moverte allá sin carro. Yo ya me había acostumbrado, pero ya luego me di cuenta que sí era bastante caro llevar el carro a lavar y que yo lo pagaba y también lo utilizaba el niño, entonces no se me hacía injusto. Lo que hice para no tener problemas es de que yo lo empezaba a lavar, nada más que una semana, la semana que yo lavaba el carro, pero ese día creo que tenía lodo y yo no me había fijado, entonces si no lo hubiera limpiado antes. Y desde ahí, con esa situación, ella empezó a renegar, nosotros acordamos que tú ibas a pagar eso, y ya le comenté que después a mí se me había hecho como injusto. Me dijo, es que tú trabajas menos, o sea, como si diciendo que pues yo tenía que ganar menos porque trabajaba menos horas, cosa que era totalmente ilógica porque en primero nosotros no ganamos. Ustedes, si están investigando pues ser au pair, ustedes deben de saber que no ganamos como una niña normal, ganamos muy poquito a comparación, ganamos aproximadamente $200 a la semana y realmente no te alcanzan para esto. Ella no quería que yo lo lavara, ella quería que siempre estuviera limpio y que no hubiera nada adentro, o sea, era muy estricta. Ya luego me fijé que ella tenía como un problemita, pues un trauma con la limpieza. Ya saben que muchos desarrollan el síndrome allá de compulsividad, y ella tenía ese síndrome. De hecho, cuando yo cocinaba, volví a limpiar la cocina, nada más una a la semana o dos, iban personas a limpiar. Pero ella era muy así hasta de las huellas de las manos en el refri. Como el refri y el bote de basura eran de acero inoxidable, si tú limpiabas todo y volvías a agarrar el refri, se marcaban las huellas. Y a ella le molestaba mucho las huellas ahí. Hasta que la verdad me hartó y dije, bueno, yo sé que me toca porque no trabajo todas las horas, trabajo como 5 o 6 horas al día en lugar de 9, y no era tampoco así tan poquito. Algunas veces sí trabajaba poquito y la mayoría de los sábados no trabajaba, eran muy pocos, a menos que ella tuviera que ir a algo a la ciudad y yo me quedaba con Alec, pero hacíamos alguna actividad padre para los dos, ir a las nieves, ir al cine, ir como una feriecita. En ese sentido sí estaba súper bien, o sea, el cuidado de Alec a mí no me causó ningún problema. De hecho, la anterior au pair se supone que había tenido el problema con el niño y yo me sentía muy bien con el niño. Se empezaban a presentar esos detalles con la mamá. Yo sí ya estaba harta de que me estuviera diciendo de la cocina, como que pues yo no era la sirvienta y no era la chacha, no iba a limpiar yo. Yo mantenía todo limpio, de verdad. La cocina estaba limpia. Si les acepto lo del carro era porque eran botellas, pero la cocina estaba limpia, siempre la dejaba limpia. Y ella se molestaba mucho por las huellas. Rara, muy rara. Para mí era súper extraño. Una vez también entró a mi cuarto y me dijo que porque tenía tanta ropa en la cama. Porque cuando yo me arreglaba y si tenía mucha prisa dejaba ropa en la cama, y ella como que le gustaba todo tidy y todo limpio y no me dejaba como que tener así. Pero era mi cuarto, entonces como que sentía que se entrometía demasiado en mi vida. Una de las cosas que también estuvieron pasando fue que yo platicaba con el niño y el niño me tenía mucha confianza. No sé, dicen, ay, el niño también medio me digo, pero era un niño. Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Era un niño, el niño me contaba que su mamá decía que los mexicanos éramos muy lentos. Y a veces que me decía él, apúrate,
eres muy lenta. Y yo lo regañaba y me decía, pues es que eso me dijo mi mamá. Yo platiqué con ella y me dijo, no sé, la primera vez cuando todavía no había esos problemas, me dijo, no sé de dónde sacó eso. Y yo le creí porque era muy buena onda y tenía una amiga argentina y dije, bueno, pues no creo que tenga un problema con latinos. A lo mejor su problema era con puros mexicanos en particular. Y desde ahí empezaba, yo me quería quedar, vivía muy a gusto ahí. No tenía muchos beneficios extra porque déjenme decirles que si se llevan la lotería, que puede pasar, les tocan familias así encantadoras que se las llevan de vacaciones y así. No era mi caso, pero yo vivía a gusto. O sea, hacía mi trabajo, tenía mis actividades y tenía mis amigas y tenía mi vida. Entonces, pues me gustaba, me sentí un poco libre con el carro. No sé, yo creo que como les digo ahí, yo tuve mucho también que ver, fue también parte de mi culpa. Porque cuando me explotó junto con lo de la cocina, dije, mira, a lo mejor esta vez, como la otra Elsie sí me dijo que a lo mejor era bueno hablar, entonces lo voy a hablar con ella. Le hablé a una Elsie sí para que fuéramos a platicar, pero también explotó todo ahí. De hecho, hasta salí llorando, platicamos. La señora se puso súper mala onda, bien enojada también. Unos de ellos piensan que cómo te atreves a ponerte los moños o algo así. Y le dije, es que no es mi trabajo limpiar, no es mi trabajo pagar lo del carro. Si yo lo puedo limpiar, ¿por qué no quieres que yo lo limpie? ¿Por qué quieres que pague por limpiarlo? ¿Por qué eres tan estricta en el sentido de que si el niño está ahí yo no pueda ver ni siquiera el celular? Porque no era de usarlo. Realmente yo soy una persona que si está en su trabajo, por ejemplo, yo tengo un trabajo actualmente, yo no saco mi celular para nada en todo el día. No lo saco porque me distrae y porque yo me meto mucho en mis actividades y cuando me meto en mis actividades pues no pelo el celular. Y así pasaba ya, nada más que a veces pues estoy aburrida y viéndolo nada más una hora, pues yo me quería mandar aunque sea un mensaje o ver una foto, no sé, algo. Detalles tan tontos, entonces se me hacía que me llevaba bien con ella y se me hacía que había tenido alguna cercanía con el niño, me sentía que el niño me quería y me lo decía, yo te quiero. Entonces me daba mucho pesar tenerme que ir, pero cuando platicamos y todo explotó, pues no quedó otro remedio. Peleamos, discutimos, terminamos en rematch, que la verdad yo no lo hubiera querido y no sé si fue el orgullo de las dos, no sé si fue que todo explotó, ella también estaba como a disgusto. El señor, el papá, el host dad, casi nunca estaba, era como piloto, entonces viajaba mucho y creo que ese día llegó y como que sí le dio pesar, o sea, se sentía como, no eran malos, ¿saben? Entonces como que sí se sentían medio mal. Ya conseguí una tercera familia. Me acuerdo que hasta el 10 de mayo le hice una actividad, hiciera como unos cuadros para su mamá, o sea, yo los compré con mi dinero, un regalo de mí y de Alec para ella, o sea, sentí yo que le eché muchas ganas, la verdad. Así continuamos a la tercera familia. Ya en la tercera casa, yo les comenté en el anterior video todo el show que se armó cuando Lena, mi segunda host mom, me iba a entregar y Claudia me iba a recoger. Y resulta y resalta que en el camino nos habla, creo que le habla Claudia a Lena y le dice que no va a pasar, que hubo un problema con Cultural Care y que la entrega no iba a poder ser y como que no me iban a poder recoger y así. Y yo al día siguiente tenía un viaje. Entonces yo me puse en shock porque Elena me dijo, pues conmigo ya no te vas a volver porque pues tú ya te tienes que ir a otra casa y así. Entonces que lo resuelva tu LCC. Ahí sí se portó muy mala onda. Con mi segunda LCC ya no se reportó conmigo. Entonces yo tuve que solucionar todo eso mientras ella manejaba. Y me dijo, dime rápido dónde te puedo dejar con una amiga o así. Entonces de verdad me sentí tan mal, me sentí tan huerfanita. Así como que, ¿quién se apiada de mí? Mi amiga no estaba, con la que más me llevaba, entonces le hablé a otra amiga, a varias, y les dije que sí, dónde estaban, que sí, quién me podía dar como, pues, hogar un ratito en lo que me contestaba la LCC y me iba con ella. Una de ellas me habló y me fui con ella, y ahí me dejó, pues, mi segunda host mom, que fue Elena. Yo pensé que ahí había quedado todo, pero resulta que mi LCC jamás se contactó. Yo me metí con las maletas, mi amiga me dejó quedarme hasta el día siguiente para que yo me fuera al viaje, me dijo deja las maletas aquí, que luego tu LCC pues responda por ellas. Y eso fue lo que pasó. Ya cuando al día siguiente yo me iba al viaje, mi LCC se reportó, pero la verdad es que ahí reaccionaron muy mal. O sea, ellos no me resolvieron, tuve que resolver yo, y se supone que para eso está la LCC. De hecho, la LCC
Si alguna chica lo ocupa, ella se tiene que ir a su casa, a la casa de la LCC. Y en ese caso yo debí de haberme ido a la casa de la LCC. Bien rara la LCC. Yo continué y me fui al viaje al día siguiente. La verdad es que me divertí muchísimo. Pero en esa tercera casa los muchachitos eran muy sangrones, como muchos adolescentes americanos lo son.